Era un alfa defectuoso. Sin embargo, la noche en que terminé mi relación, mi jefe, un enigma, me encerró. Javier, solo quiero pasar un mes contigo, un mes nada más. Miré la villa, equipada con wifi y llena de snacks. Oye, no digas un mes, puedes encerrarme de por vida. Me desperté con resaca, la cabeza palpitante, en una cama de 2 metros. Al ver el extenso jardín exterior, me maravillé, qué paisaje tan hermoso. De repente, mi mente aturdida reaccionó, cuando había aparecido un lago tan grande y un césped tan extenso frente a mi viejo y destartalado ¿apartamento alquilado? Un zumbido atrajo mi mirada. Era el último iPhone 17 Pro Max, equivalente a mi salario de un mes. En la pantalla brillaba la llamada de mi vida, que se cortó después de unos segundos. Aunque no sabía cómo había llegado allí, revisar el teléfono de otra persona era de mala educación. Bajé de la cama y fui al baño para aliviarme, pensando en encontrar después al dueño de la casa y darle las gracias. Seguro que me había desplomado borracho en la calle la noche anterior y alguna alma caritativa me había recogido. Estaba limpio y seco, con ropa nueva, lo que significaba que me habían aseado. Al pensarlo, mis mejillas se sonrojaron ligeramente. ¡Qué vergüenza! Tengo algo de miopía, así que no vi la nota pegada en el espejo hasta que me acerqué al lavabo. Llámame después de asearte. A la izquierda había un cepillo de dientes con pasta preparada y un vaso de agua. ¿Tan considerado? ¿Sería un omega? Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Los protocolos de protección para omegas establecidos por la Federación pasaron rápidamente por mi mente. Recordé la llamada de mi vida, y mi corazón se hundió. Esa noche, quizás un omega me había llevado a su casa, y su pareja podría haberse enterado. En cualquier momento, la policía podría aparecer para arrestarme, o su enfurecida pareja me estaría esperando en la puerta para darme una paliza. Cada vez más aterrorizado, me lavé los dientes con manos temblorosas, tomé el teléfono y devolví la llamada a mi vida. Contestaron al instante. Una voz masculina, grave y magnética, salió del auricular. Hola, cariño. Ese cariño casi hizo que mis piernas de alfa flaquearan. Sin duda, era un alfa superior, incomparable con un defectuoso como yo. Balbuceé, incómodo. Hola, señor. Su esposa dejó su teléfono aquí. Es una persona muy amable, permitió que un alfa defectuoso y borracho como yo se quedara la noche. Soy un alfa defectuoso, no soy rival para usted. Su esposa jamás se fijaría en alguien como yo. Escuche mi sinceridad, y estaba inconsciente, no hice nada. Al otro lado, se escuchó una risa suave. Luis, soy Javier. ¿Javier? ¿El nuevo director general que asumió hace 3 meses? ¿El hijo del dueño de la empresa? Mis ojos se abrieron desmesuradamente, incrédulo. Pero lo que vendría después me confundiría aún más. Javier rió, con su habitual tono amable y cordial. En la cocina hay comida preparada y sopa para la resaca. Acuérdate de tomarla. Ah, y las puertas y ventanas del primer y segundo piso están cerradas con llave. No intentes salir. Si necesitas algo, mándame un mensaje. Solo será un mes. 2. ¿Era esto un encierro? No me atreví a preguntarlo, por miedo a una respuesta que no pudiera soportar. Cuando estaba con mi novio Omega, mi exnovio, veíamos series con tramas similares. Un alfa encerrando a un omega por amor. Pero ese no era nuestro caso. Solo quedaba otra posibilidad. Pregunté, temblando, director Javier, si quiere despedirme sin pagar la indemnización. No hace falta que me encierre. Pareció divertirse con mi peculiar razonamiento. Soltó un par de risas antes de responder. Cariño, es que me gustas. Me gustas muchísimo, tanto que me vuelves loco. En el tercer piso, la habitación de la izquierda tiene consolas y una computadora de alta gama. La de la derecha es una despensa llena de todo tipo de snacks, pero no comas demasiados. La comida chatarra no es buena para la salud. Si necesitas algo más, dímelo. Solo quédate conmigo un mes. Después de ese mes, te dejaré ir, te daré 50 millones de euros como compensación, y luego me entregaré a la policía, ¿de acuerdo? Aunque era una pregunta, su tono no admitía réplica. Esas palabras de confesión me dejaron totalmente aturdido. Respondí de inmediato, no hace falta que te entregues, no digas un mes, puedes encerrarme de por vida. Días con videojuegos, wifi, snacks, sin compañeros estúpidos ni clientes neuróticos serían increíbles. ¿En qué se diferenciaba esto de unas vacaciones pagadas? Con 50 millones, ¿para qué trabajar? Podría volver a mi ciudad natal, comprar una casa y vivir tranquilo el resto de mis días. Javier pareció complacido con mis palabras. Volvió a reír, me dijo la hora a la que volvería esa noche y colgó. 3. Javier llegó puntual. Nos sentamos frente a frente, su mirada recorriéndome sin cesar. Me sentía incómodo, incapaz de mirarlo. Al fin y al cabo, ambos éramos alfas, y esa intensa mirada de alguien del mismo género me ponía nervioso. Soy un enigma, y estoy en mi periodo de susceptibilidad, pero no tengas miedo, no haré nada sin tu permiso. Y debido a este periodo, no estoy en mi sano juicio,
por eso hago cosas incomprensibles, como encerrarte aquí. Javier siempre había sido para mí una persona extraordinaria, el tipo de persona en quien más deseaba convertirme. Fuerte, seguro, talentoso, capaz. Con solo 25 años, además de gestionar esta sucursal, tenía sus propios negocios en el extranjero. Y ahora, esa persona tan excepcional bajaba la mirada, frotando sus dedos con inquietud, esperando mi comprensión. Lo tranquilicé, no pasa nada, la verdad es que no trabajar tampoco me disgusta. Entiendo que el periodo de susceptibilidad sea incontrolable. Javier asintió, aliviado, y luego alzó sus ojos enrojecidos para mirarme. ¿Puedo abrazarte? El cambio de tema fue muy abrupto, pero al pensar en los 50 millones, asentí. Como Alfa, que otro hombre me abrazara me resultaba extraño. Su aliento caliente rozó mi cuello, provocando un estremecimiento involuntario. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Javier debió notar mi rigidez. No mantuvo el abrazo mucho tiempo antes de soltarme. Temía hacer algo irracional durante la noche, así que no durmió conmigo. 4. En una semana, evolucioné de abrazos visiblemente tensos a poder sentarme con naturalidad en el regazo de Javier. Comía arándanos lavados mientras él me rodeaba con sus brazos, apoyando la cabeza en mi hombro para ver la televisión juntos. De repente, Javier dijo, cariño, a tu teléfono anterior lo llamaba mucho alguien llamado Nuevo Tesoro. ¿Quieres hablar con él? Ignorando su forma de llamarme, Nuevo Tesoro, era Sergio, mi exnovio. La noche antes de que Javier me encerrara, él había terminado conmigo. Solo recordarlo me daba náuseas. Estuvimos juntos desde segundo año de universidad, 4 años en total. Durante ese tiempo, le entregaba todo mi salario. Cuando recibía un bono, le compraba regalos o el último modelo de teléfono, mientras yo usaba uno de hace 5 años con la pantalla rota, sin querer cambiarlo. Pero aquel día me llamó para que escuchara los sonidos de él con otro Alfa, jadeando mientras me decía que terminábamos, que no era tan bueno en la cama como ese Alfa, que no le daba felicidad. Era cuestión de dignidad masculina. Negué con la cabeza, ya terminamos, mejor no mantener contacto. Javier bajó la cabeza y besó mi mejilla, luego acercó su nariz a mi cuello para inhalar. Por eso no vi la obsesión y locura en sus ojos. Parecía que, si hubiera aceptado, habría hecho algo terrible. 5. No imaginé que, justo un día después de que Javier mencionara el asunto, Sergio pudiera encontrarme allí. Miré a Sergio, quien sostenía el té con leche que Javier había pedido para mí, sin mostrar ninguna emoción en mi rostro. Sergio se acercó para tomar mi mano, pero la esquivé sutilmente. Tomé la bebida y me preparé para subir a seguir jugando. Pero Sergio cayó de rodillas de repente, llorando, Luis, por favor, ayúdame. Ese Alfa tomó fotos mías desnudo y no para de pedirme dinero, no sé qué hacer. Eres mi única esperanza, por los 4 años que estuvimos juntos, ayúdame esta última vez. Lo miré fríamente, ¿no pensaste en nuestros 4 años juntos cuando te acostabas con él? Además, por lo que respondía ese Alfa, parece que llevaban un buen tiempo juntos, ¿no? Y dime, ¿de qué manera podría ayudarte? Mis primeras palabras lo dejaron pálido, pero al escuchar mi pregunta final, un destello de esperanza apareció en sus ojos. Sergio se levantó rápidamente. ¿Ahora no estás con Javier, el director? Ese Alfa también es empleado de su empresa. Si le pides a Javier que lo amenace con despedirlo, borrará las fotos. Al ver que mi expresión seguía fría y que no aceptaba de inmediato, apretó los dientes, desabrochó su camisa, arrancó el parche inhibidor y liberó sus feromonas. Después de tantos años juntos, las feromonas de Sergio seguían siendo muy atractivas para mí. Aunque lo repudiaba mentalmente, no podía controlar mi reacción física. Sergio tomó mi mano y la presionó contra su rostro. Tenía un rostro inocente y puro, y cuando sus ojos se nublaban de deseo, antes me encantaba. Luis, ¿me ayudas? Incluso un marcado de por vida está bien, podemos casarnos después. Si me ayudas esta vez, ¿nos casamos? Sí, te daré un hijo, ¿vale? Era un influencer. Si sus fotos desnudas se filtraban, su carrera se arruinaría. Pero si nos casábamos, quizás podríamos crear una cuenta de pareja, ya que yo tampoco soy feo, y tal vez atraería más seguidores para él. Mi mirada comenzó a perder el enfoque, pero de repente una fuerza violenta me apartó. Una voz helada y grave resonó en mi oído. ¿Qué están haciendo? 6. Traté de reconocerlo y grité con voz ronca, ¿Javier? Javier me sostuvo en sus brazos mientras hacía una llamada, su rostro oscuro, sin responderme. Casi me cargó para llevarme al ascensor. Antes de entrar, escuché varias voces y las súplicas de Sergio. Parecían estar echándolo. Intenté liberarme de los brazos de Javier para mirar, pero él me giró la cabeza. Su mirada se detuvo en mi rostro un instante, luego bajó y comenzó a besarme. Esta vez, a diferencia de los suaves toques anteriores, fue más profundo y voraz. Quizás las feromonas de un enigma eran demasiado poderosas, lograron despertar las mías, las de un Alfa defectuoso. Javier besó con tanta intensidad, como si quisiera arrebatarme todo el aire, que casi me asfixié antes de que se separara, reluctante. Cielo,
Si no hubiera regresado a tiempo, ¿te habrías acostado con él? El aroma a menta y pino se entrelazaba por toda la habitación. Aturdido, sentía a Javier acariciar mis lóbulos. Pobre, mi cielo, es un alfa tan lamentable, tan fácilmente provocado al periodo de susceptibilidad por un omega. Si realmente te dejara ir después, cualquiera que liberara feromonas te haría acercarte para besarlo. Cielo, semi-alfa, vale, solo el mío. Las feromonas se volvían cada vez más intensas, nublándome la mente, desvaneciendo mi racionalidad. No sabía lo que hacía, solo seguía sus palabras y me dejaba llevar por sus acciones. Hasta que un impacto en un lugar íntimo me devolvió brevemente a la conciencia y comencé a forcejear frenéticamente. Javier, frustrado por mi resistencia y al verme llorar y gritar tan desesperadamente, finalmente abandonó su avance en ese lugar. 7. Cuando desperté de nuevo, ya era de día. Me dolía todo el cuerpo como si me hubiera atropellado un camión. Miré al techo, aturdido, un buen rato antes de levantarme. Afortunadamente, Javier no me había marcado de por vida, pero la glándula en mi nuca estaba llena de marcas de mordidas. Parecía que Javier estaba enfadado. Había cerrado con llave la sala de computadoras, cortado el wifi, la televisión ya no funcionaba, solo quedaban la despensa de snacks y un teléfono que solo podía contactarlo. Ahora sí sentí la realidad del encierro. No tener internet era una catástrofe. Mi vida ahora se reducía a comer, dormir y enviar mensajes molestos a Javier. Durante las 2 semanas siguientes, Javier regresaba puntualmente después del trabajo cada día, pero ya no me tocaba, solo besos y abrazos. Intenté que Javier restaurara la conexión, pero se negó rotundamente. No sabía que había en internet que no debía ver, pero al pensar que solo quedaban 3 días para cumplir el mes, me sentí aliviado. Con solo aguantar 3 días más, tendría internet de nuevo. 8. El último día del mes, Javier no regresó. Al día siguiente, tampoco, ni al tercero, ni al cuarto día. Caminaba inquieto frente a la puerta, mordiéndome las uñas. El teléfono vibró, sabía que era Javier enviando otro mensaje. Al abrirlo, efectivamente era él. Mi vida, no te muerdas las uñas, la última vez sangraste. Mi vida, la fruta en el refrigerador está lavada, acuérdate de comerla, necesitas vitaminas. Yo, ¿cuándo me vas a soltar? Yo, no te quedes callado como un muerto. Yo, el plazo ya se cumplió, ¿por qué no me sueltas? Al ver que no respondía, llamé directamente. Dije furioso, Javier, no solo no me sueltas, sino que tampoco restableces el internet. Desde ayer ni siquiera puedo pedir comida a domicilio, ¿quieres que me muera? Pareció alterarse por la palabra morir. Después de un largo silencio, suspiró, salí del país recientemente, no me siento tranquilo dejándote solo. No te dejo pedir comida por miedo a que dejes entrar a gente indeseable de nuevo. Cuando regrese, te pido lo que quieras, ¿vale? Al ver que no había forma de razonar con él, colgué. La vida encerrado era bastante cómoda, pero sin internet se volvía insoportable. Sin opciones, comencé a jugar a la búsqueda del tesoro en la villa. Javier había instalado muchas cámaras espía. Con el tiempo, fui encontrando varias cada día. Cuando quité la última cámara de la villa, Javier me llamó. 9. Javier estaba claramente de mal humor. Aunque su tono seguía siendo amable, podía sentir claramente su frialdad. La contraseña de la puerta principal es 060918. La llave del dormitorio principal del segundo piso está en el cajón pequeño de la mesa de centro de la sala. En el dormitorio hay una tarjeta bancaria, la contraseña es tu cumpleaños. Regresaré a casa antes de las 2 de la madrugada, tú debes estar de vuelta antes de las 8 de la tarde. Si a las 8 de la tarde no estás aquí, esta noche te marcaré de por vida. Al escuchar eso, todo mi cuerpo tembló. Colgué rápidamente, tomé la llave y subí al segundo piso. 10. Después de tanto tiempo sin salir, el aire exterior me pareció varios grados más fresco. En ese dormitorio principal, además de la tarjeta bancaria, estaba mi teléfono anterior. Al subir al taxi, abrí WhatsApp. Había muchos mensajes. Durante los 3 días posteriores a que Javier me encerrara, el grupo de trabajo, los compañeros, el jefe, todos me habían escrito. Ahora veía que la mayoría ya me había eliminado, me habían sacado del grupo de trabajo. Parecía que me habían despedido. Quien más me había escrito era Sergio, y también quien más me había llamado. Se quejaba de por qué había sido tan cruel con él, diciendo que yo había arruinado su vida. Pero su último mensaje logró captar mi atención. Nuevo tesoro, ¿sabes realmente qué clase de persona es Javier? Los dos hemos sido engañados. Lo envió hace una semana. Dudé, pero finalmente respondí con un signo de interrogación. Sergio me respondió rápidamente, enviándome una dirección, el restaurante de hot pot al que solía llevarlo. 11. Sergio y yo éramos como hermanos, habíamos estado en la misma escuela desde el jardín de niños. En el segundo semestre del segundo año de universidad, mis padres fallecieron, quedándome huérfano, y él fue quien me acompañó. Antes creía que estaríamos juntos toda la vida, como mis padres, que tendríamos una casa, un auto, 2 hijos, una vida simple y feliz.
pero nunca imaginé que Sergio me sería infiel, ni que terminaría con un enigma, algo de lo que solo se hablaba en la televisión. Decir que estábamos juntos tampoco era exacto, porque Javier solo me había dicho que le gustaba, sin darme un título definido. Más que una relación, era como ser mantenido. ¿Quién entre Sergio y yo había sido justo con el otro? 12. En el restaurante de Hot Pot, Sergio pidió una olla dividida, y todos los platos ya estaban servidos. A los dos nos encantaba la comida picante, me sorprendió que hubiera pedido la olla dividida. Sergio sonrió amargamente, estoy embarazado. Me enteré hace unos días, así que no puedo comer cosas muy grasosas. Tú come tranquilo. Me quedé atónito. ¿El niño? Sergio me interrumpió, el niño no es tuyo. No pensé que Javier te dejaría salir, creí que te encerraría de por vida. Solté una risa incómoda sin responder, y puse en el plato de Sergio unos rollitos de cordero que ya estaban cocidos en la olla no picante. Los dos nos sorprendimos. Era un acto reflejo. Antes, cuando comíamos hot pot, Sergio siempre se quejaba cariñosamente para que le sirviera sus platos favoritos. Sergio esbozó una sonrisa, mientras una lágrima caía sobre el dorso de su mano. Dijo suavemente, Luis, ¿sabes? El día que me gustaste fue también en este restaurante de hot pot, aunque no era como ahora, solo era un pequeño local. En ese entonces, la escuela organizó un viaje de estudios, justo en esta ciudad. Como no habíamos cenado bien, el profesor nos trajo a todos los estudiantes aquí. El pequeño local se llenó con nuestro grupo. Recuerdo que era el 18 de septiembre, a las 8:30 de la noche. Unos alfas adultos borrachos vieron a una omega sentada a la entrada, vestida simplemente con una camiseta y shorts, pero comenzaron a acosarla. Nosotros, un grupo de omegas que éramos amigos, estábamos sentados juntos, y esos alfas comenzaron a toquetearnos. Teníamos mucho miedo, pero tú le lanzaste una botella de refresco a la cabeza del alfa que lideraba. Luis, ese día fuiste increíblemente guapo. Las lágrimas de Sergio no paraban de caer. Tomé una servilleta y se la sequé con suavidad. La fecha 18 de septiembre me resultaba familiar. Recordé que la contraseña de la villa de Javier era 060918, 6 de septiembre de 2006. Pero me parecía demasiada coincidencia, así que negué con la cabeza y dejé de pensar en ello. Sergio tomó la servilleta y se secó, luego dijo seriamente, él es un alto ejecutivo cercano a Javier, regresó del extranjero con él. Javier lo envió específicamente para seducirme, con el objetivo de separarnos. Yo no resistí la tentación, y él también se enamoró de verdad. Al quedar embarazada, quise abortar, pero para salvar al niño, él lo confesó todo. Esa llamada no la hice yo, fue ese alfa quien te llamó sin que yo lo supiera. Pero eso no excusa mi error. Equivoqué, y punto. Luis, si es posible, aléjate de él. Javier es una persona muy peligrosa y aterradora. 13. A las 8 de la noche, Javier regresó puntualmente. Encendió la luz de la sala y me vio sentado en el sofá, con el rostro inexpresivo. Esbozó una sonrisa, se sentó a mi lado, me rodeó con sus brazos, apoyó la cabeza en mi hombro un momento y luego acercó su nariz para olerme suavemente. Huelo feromonas de omega, ¿fuiste a ver a tu exnovio? ¿Todavía lo quieres? Ignoré su arrebato momentáneo de locura y solo deslicé mi teléfono hacia él. ¿No sabía que me había casado contigo? En la pantalla del teléfono había una noticia sobre mi matrimonio con Javier, cuyo impacto apenas comenzaba a disminuir ese día. Los internautas no podían entender cómo alguien como Javier podría estar con un alfa defectuoso y pobre como yo. Yo tampoco lo entendía. Lo que no entendía no era si éramos compatibles, sino cómo, en poco más de un mes, había pasado de ser soltero a ser un esposo. No es de extrañar que mis compañeros de trabajo me hubieran eliminado, seguramente me veían como un traidor. Al escuchar mis palabras, Javier, sin ninguna timidez, sacó una pequeña caja de terciopelo rojo de su bolsillo. Dentro había 2 anillos. Uno tenía incrustadas varias piedras azules, rodeadas de pequeños diamantes blancos, y en el interior estaba grabado las iniciales de Javier, J. Se arrodilló frente a mí, tomó mi mano izquierda, colocó el anillo en mi dedo anular y lo besó suavemente. Luis, a los 17 años ya quería hacer esto. El 6 de septiembre de 2006, en mi cumpleaños número 17, al verte por primera vez, quise llevarte a casa como mi esposo. ¿Sabes lo hermoso que estabas cuando le lanzaste la botella al alfa, protegiendo a esos omegas? Tus ojos ardían de furia, aunque eras delgado y solo le llegabas al hombro. Por esa furia te atreviste a enfrentarte solo a varios alfas adultos. Apreté los labios. La intensa emoción que Javier mostraba sin reservas en ese momento me incomodaba mucho. En ese momento, toda nuestra clase estaba allí. Otros alfas también ayudaron, no fui el único. Javier colocó su mano grande en mi nuca y me inclinó hacia él, hasta que nuestras frentes se tocaron. Pero el primero en actuar fuiste tú. Quien los protegió fuiste tú. Quien discutió y peleó con esos alfas primero fuiste tú. ¿Recuerdas lo que dijiste en ese momento? En ese momento dije muchas cosas, incluso groserías, como iba a recordar que decía Javier. Javier, al parecer, también lo pensó,
y respondió directamente, dijiste, si quieren lastimar a mi gente, tendrán que pasar por encima de mí primero o punto. Lo pensé, pero me pareció incorrecto. En ese momento dije, si quieren lastimar a mis compañeros de clase, tendrán que pasar por encima de mí primero. Javier me miró con ojos brillantes. Luis, quiero ser tu persona, quiero que también me protejas a mí. 14. Los enigmas, desde el jardín de niños, asisten a escuelas exclusivas para ellos, considerados incontrolables debido a su poder. Durante el periodo de susceptibilidad, a menudo entran en estado de furia por la inestabilidad de sus feromonas, por lo que estas escuelas implementan 9 años de educación moral más estricta que las escuelas ordinarias. Es en la preparatoria cuando ingresan a instituciones normales, pero aún bajo supervisión. Si muestran signos de furia y atacan a personas comunes, serán encerrados de por vida. Precisamente por eso, desde primer año de preparatoria, Javier sufrió acoso escolar por parte de sus compañeros. El 6 de septiembre de ese año, unos compañeros lo llevaron a un callejón, lo golpearon y le robaron todo su dinero para gastos. Javier, y ese mismo día, tú apareciste ante mí como una estrella. En ese momento pensé, si fuera un omega, ¿también me protegerías? ¿Podría estar contigo? Ahora me alegro de ser un enigma. Aunque seas un alfa, aún puedo estar contigo y darte una vida mejor que la de un omega. Luis, ¿puedes ponérmelo tú? Levantó la caja de terciopelo rojo. Dentro había otro anillo, con solo un diseño de estrella y un pequeño diamante azul en el centro, mucho más simple que el mío. Tomé el anillo. En el interior también estaban grabadas mis iniciales, L. Bajo su mirada expectante, sostuve el anillo en mi mano sin ponérselo. Vi cómo sus ojos se enrojecían aún más. Al siguiente segundo, o se pondría a llorar o se volvería bestial. Primero restablece el internet en casa y abre la sala de juegos. Si te portas bien después, te lo pondré. Javier levantó la cabeza, sorprendido, con lágrimas cayendo una tras otra, lo que por un momento me ablandó el corazón. Se levantó, se inclinó para besarme en la mejilla y luego hizo una llamada. En poco tiempo, el internet se restableció. Confirmando que ya tenía conexión, tomé la llave que Javier me dio y corrí hacia la sala de juegos. Mi partida de ascenso. 15. A partir de entonces, Javier fue extremadamente complaciente conmigo, aunque era solo una ilusión temporal. La obsesión y el deseo de posesión están en la naturaleza de los enigmas, mucho más fuertes que en los alfas. Ya había redactado el acuerdo prenupcial y el testamento, transfiriendo el 80% de todos sus activos a mi nombre, dejando el 20% restante para el funcionamiento normal de la empresa. Revisé los documentos, y decir que no estaba conmovido sería mentir, pero también entendía lo que pasaría si le ponía el anillo a Javier. ¿Me lo das todo? ¿Tu familia no se opone? Javier negó con la cabeza. Mis padres se divorciaron cuando era muy pequeño. Mi padre ahora es mayor, no quiere meterse en mis asuntos, solo le gusta pescar y cuidar flores. Asentí y continué trabajando en mis bocetos. Antes me dedicaba al diseño, pero ahora, sin trabajo y habiendo jugado todos los videojuegos, empecé a dibujar cómics, ganando un sueldo modesto. Javier estaba de vacaciones recientemente y se quedaba en casa, reinstalando frente a mí las cámaras que había desmontado antes. Le pregunté por qué las ponía, y dijo que no se sentía seguro al no poder verme mientras trabajaba. Recordando lo que descubrí al salir hace unos días, le puse el último modelo de reloj en la mano. ¿Y por qué le pusiste un dispositivo de escucha y un localizador? Se abrazó a mi cintura, quejumbroso. Cariño, antes te gustaban los omegas, y yo no tengo un título. ¿Qué hago si algún omega te seduce afuera? Cariño, ¿no podrías quedarte en casa sin salir? Antes no te gustaba salir, ¿por qué ahora sales todos los días? ¿Te molesto? No sé de dónde aprendió Javier estos pequeños trucos, últimamente era muy hábil actuando dulce, adorable y víctima, lo cual a mí, como alfa, me conmovía mucho, pero su habilidad no era perfecta, solo podía portarse bien unos minutos antes de revelar su verdadera naturaleza. Sí, te molesto, ¿verdad? Nunca me invitas a salir contigo, estos días solo has salido para ver a tu exnovio, ya está embarazado de otro, ¿por qué sigues enredado con él? ¿Tendré que embarazarte yo también para que te quedes tranquilo en casa? Pero no puedo, dicen que dar a luz duele mucho, no quiero que sufras. Luis, me estás haciendo el vacío. Mientras hablaba, volvió a besarme el cuello. Le tapé la boca. Amigo, hablas demasiado. Además, cuando te he hecho el vacío, te lo estás imaginando. Y Sergio y yo estuvimos juntos mucho tiempo, aunque ya no haya sentimientos, al menos somos amigos. Javier murmuró, ¿amigos que alguna vez durmieron juntos? Me quedé sin palabras, sin saber cómo responder. Mis sentimientos hacia Sergio eran realmente complejos, ocupaba gran parte de mi vida, acompañándome en muchos momentos cruciales. Incluso mi verdadera comprensión de Javier se debió en parte a Sergio. En cuanto a Javier, si no fuera porque repentinamente me encerró, permitiéndome entender gradualmente sus sentimientos, nuestras vidas simplemente habrían seguido caminos separados. Javier era excepcional, a cualquiera le gustaría. Yo también sentía algo por él, y enamorarme de verdad sería solo cuestión de tiempo.
16. Tomé entre mis manos el rostro impecable de Javier y sentí que ese momento había llegado. Sé que ese alfa lo enviaste tú para seducir a Sergio. Y fui a verlos hace unos días para comprobar si ese alfa realmente lo trataba bien. Sergio es de una familia monoparental, su padre Omega falleció muy temprano. En la preparatoria, su padre Alfa fue mantenido por una mujer adinerada, pronto tuvieron otro hijo, y a él no le prestaban atención. Sergio y yo éramos iguales, necesitábamos mucho, mucho amor. Éramos pareja, pero también familia. Sin embargo, más que novios, yo era como su hermano mayor. Ambos sabíamos que dos personas carentes de amor no eran compatibles, pero no teníamos opción, solo nos teníamos el uno al otro. Me alegro de que hayas enviado a ese alfa al lado de Sergio, haciéndolo sentir amado, aunque ese amor no fuera normal. Por primera vez, besé a Javier activamente, en sus párpados temblorosos. Tú también crees que no eres normal, ¿verdad? Por eso temes que me vaya. Pero mi vida, quiero decirte que me gusta. Me haces sentir que me amas profundamente. Los videojuegos que me gustan, descargados en la computadora, la fruta siempre lavada en el refrigerador, los snacks en la despensa que son todos mis favoritos. Y el valor de entregarme todas tus propiedades, ¿no temes que huya con el dinero? Al escuchar esto, el rostro de Javier mostró un destello de pánico, como si realmente temiera que me fuera. Me quité del cuello el anillo con forma de estrella y se lo puse en el dedo. Javier, la noche del 18 de septiembre me convertí en tu estrella, y la mañana del 8 de agosto tú te convertiste en mi sol. Mi vida, ¿quieres celebrar una boda? 1. Epílogo. Al colgar el teléfono ese día, en realidad suspiré aliviado. Sergio necesitaba demasiado amor, yo también estaba agotado de darlo, y solo por un fuerte sentido de responsabilidad llegamos hasta ese punto. No aguanto mucho el alcohol, pero esa noche, tambaleándome con una botella, llegué hasta el lago. Antes de caer, pensé, si caía al agua, iría a ver a papá y mamá. No cumplí sus expectativas de convertirme en alguien excepcional, pero me esforcé mucho. Solo estaba demasiado cansado, quería verlos. Pensé que ellos no me reprocharían, pero a la mañana siguiente, no vi a mis padres, sino un jardín y un lago. Era una villa frente al lago, y su dueño era mi nuevo jefe. Dijo que le gustaba. En ese momento, mirando el reflejo del sol en la superficie del lago, sonreí aliviado. Realmente increíble, había encontrado el sol. Fin.